que van a ser ejemplos para jugar con la teoría, algunas cosas de definiciones, que eso va a ser lo que les va a dar el carácter de la regularidad de la materia, para que ustedes después puedan dar el final. Con ese parcial, los finales se toman orales, en la fecha que el liceo les ponga. Eso no lo decido yo, sino es una organización del liceo que destina los días para rendir finales. Son orales, los rinden conmigo con alguna otra profesora que ponen de vocal. Y en realidad, yo generalmente les recomiendo que ustedes preparen un tema para ustedes empezar a hablar y entenderse. Y después sobre ese tema yo hago preguntas y sobre todo lo que se ha visto en la bibliografía, les sumo alguna pregunta más. Así nomás, así de distendido. O sea, sobre ese tema nada más. No. Escuchame. Es un tema para romper el hielo. No era tan duro decir pero después yo hago preguntas sobre el tema. Claro, si ustedes empiezan a decir algo erróneo, intervengo, porque hay gente que después se enoja y dice, bueno, pero vos dijiste que el programa el tema y no me dejaste dar ni mi tema. Si el tema está bien dado, yo los dejo desarrollar. Si yo empiezo a ver que ustedes empiezan a decir errores conceptuales, tengo que empezar a intervenir. Entonces, si yo veo que hay algo que se está diciendo erróneo, repregunto, vamos viendo, y si el tema que ustedes han elegido está muy bien dado, yo hago alguna pregunta más de algo que quede por fuera. Lo ideal es que ustedes se armen tan bien, cosa que yo no pueda preguntar nada. O sea, si ustedes arman la explicación bien entrelazada, uno es como que los deja desarrollar porque ve que están... Supongo que sí. ¿Alcanza con los apuntes o hay que...? Los apuntes son un resumen, digamos, acotado y subjetivo mío. Que a veces, yo siempre digo, vuelvan a la bibliografía, ¿por qué? Porque yo tengo marco conceptual, y resumo desde mis marcos. Capaz que ustedes van al resumen y dicen, ¿qué habrán querido decir con esto? La fotocopia tiene más desarrollo. Por eso, pero para el material que vos nos diste nos alcanza. Y sobre eso yo no pregunto otra cosa que no esté ahí. En el material. Si no esté en el material, yo no pregunto otra cosa que no esté en el material. Ejemplos como he dado yo en las clases, o sea, yo no voy a salir con nada que no hayamos visto acá. Ejes fundamentales que yo les he dado acá en las clases. En realidad, siempre llenar un poquito más lo que uno les nombra acá en clase. Pero bueno, por eso digo, por ahí el resumen, yo sé que les facilita mucho a ustedes porque deben tener mucho que leer, no todo su trabajo, pero bueno, las fotocopias es más completo en ese sentido. Que yo por ahí en los resúmenes no pongo ejemplo, no pongo nada, es como un gran compacto de teoría. Las fotocopias, el autor hace un desarrollo diferente, con más ejemplificación, puede ser más fácil la lectura. Sí les pido para el final que tengan manejo de autores. Cuando ustedes definen de quién lo están diciendo, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la adolescencia, cada autor la define de un modo diferente. Entonces, está bueno que ustedes se puedan situar, que usen la terminología específica de cada autor. Podemos tener una junta, ¿no es cierto? Dijo fulano. Hay cosas. Pueden tener cuadros tranquilamente, porque digamos, si ustedes vienen a rendir un final con un cuadro que no pueden llenar más lo que ese cuadro, o sea, el cuadro no les va a salvar el final. O sea, si ustedes todo lo que se ayuda a memoria de palabras, de autores, bueno, pero digamos, sí puede ser una buena estrategia para que ustedes se sientan seguros en su estructura, tener una estructura. Igualito, porque ustedes Piaget habla de la asimilación y la acomodación. Ustedes tienen eso en el cuadro, ustedes no me pueden explicar qué es asimilación y qué es acomodación, al final no lo van a salvar. Hay mucho que no lo van. Para que eso se puede tener más ningún problema. Sí, soy por ahí bastante exigente en eso, que tengan las terminologías de los autores. Que hace a que ustedes se puedan desenvolver siempre, ¿no? Desde cuando hablan, tienen que poder situarse de qué marco conceptual está hablando. Está complicando en serio. No, pero viene complicándose, ¿no? Porque viene haciendo. Bueno, todos los días se va entendiendo un poquito más. Seguimos dándole manija complicadita.
de nosotros como seres humanos. Dijimos que la subjetividad se construye, que no es algo dado, que se construye a lo largo de toda la vida, que se... En la adolescencia no habíamos cargado nada. Capaz que está mal cargado. Yo cargado del otro título. Claro, porque ella tiene 3 y están las dos. Yo en la adolescencia no... Pero el última 2 es lo que ella En la segunda están los dos, sí. Yo les pido disculpas en ese sentido porque tecnológicamente soy un desastre. Me dice, está enviado exitosamente y no sé a dónde. Es una gran falencia mía. Vengo, me voy, la Lorena me explica, me voy chocha, que creo que no llevo a mi casa porque apretaba, que no apretaba, tenía que activar, no activar. Bueno, trato de serlo, pero fallo mucho. Y ustedes además son muchachitos de India, porque la primera vez que doy así con tan poca cursada que la computadora es como muy todo lo que está en la plataforma es lo que dejaste en la fotocopiadora. No, lo que está en la plataforma en este momento... En la clase 1 un archivo, perdón, primera parte y segunda parte, ahí tenés todo. Ahí está, sí, están los dos. Están los dos. Pero son los resúmenes. Son fichas de cada. Ahí son fichas Clase de 1 cada- un archivo. resumen de la teoría, es lo que está cargado en la Es lo plataforma. que falta. Quien sacó las fotocopias tiene... El material. No, en la fotocopiadora ya dejó toda la bibliografía, los textos Los completos. textos puros. Y en la plataforma están las fichas de cátedra. Yo tengo que decir algo, yo fui en la fotocopiadora, la buscaba, me cargué y todo, cuando fui lo había perdido, no había nada. Nosotros no tuvimos ningún problema y la No, está. Yo fui salí acá el sábado, fui, lo encargué para el miércoles, yo fui, no hubo forma que me tiró. Sí, sí, es verdad. Ah, Directamente lo digo. Es según como lo has pedido. ¿Cómo? Es según como lo has pedido porque yo fui como 2 o 3 veces hasta que no lo... Puede ser, yo lo busqué por un lado, por el otro, Pero me a revisaron todo. del liceo, Estaba todo anotado ahí yo cuando yo lo en la encargué. primera hoja le anoté todo. Es lo que a mí me pasó, ¿no? Capacitación, que era la profesora nueva, Yo terminé sacándola cuando le dije que tenía escrito a mano. se ubicara que... Recién ahí me dijeron, Aurelio, eso es lo Todo que eso, cuando llegaba para llevar una parcial, como que yo pensé, capaz que no estoy subido, me dijo, bueno, espérame, para ver lo que decía Gloria, yo le ¿Dónde es la fotocopiadora? Rabinani, a la chica que casi España, va por España y lo ve. Por eso, acomodémonos con el tema de bibliografía. Quien sacó las fotocopias en la fotocopiadora, más lo de la plataforma, está completo. Lo que está en la plataforma en este momento son fichas de cátedra. Bien, ahora voy a recordar que escaneen y suban la bibliografía como tal. Así les queda completo. Y yo a la semana voy a subir el trabajo que ustedes tienen que hacer para aprobar la materia. ¿Estamos? ¿Y pero para cuándo va a ser ese trabajo? Porque si Bien. no tenemos la bibliografía. El trabajo, yo ahora voy a pedir que suban lo más rápido posible la bibliografía. Calcúlenle que el trabajo, yo ahora voy a volver a preguntar porque la fecha que me habían dado de cierre era el 6 de julio, pero si ustedes usan hasta agosto, se ve que ustedes son la fecha, debe ser la fecha que me han dado para cerrar los profesorados, no es que voy a preguntar bien la fecha de cierre de acá, para... Y después me informas por correo. Exacto, con un correo general, la fecha específica, o sea, va a salir del trabajo, cuando yo suba el trabajo, abajo va a decir fecha de entrega. Va a tener que ver con esto, cuando me digan cuándo cierra acá la cursada, a cuándo tengo fecha para entregar las notas, y les voy a pedir que suban rápidamente la bibliografía para que tengan para hacer el trabajo. Desde la ficha de cátedra de a 2 o 3 personas, no más que... Retiro de a 2 o 3. No, recién salió. No nos va a abandonar el ¿cómo nos va a sacar? ¿Cómo nos va a sacar? Le veníamos bonito, ahí la acomodamos. Le hacemos Sony encima todavía. Es lo mismo, que usted quiere traer 2 o 3, lo mismo, que le haga una pregunta a cada uno. ¿Sí? Compañía física, como le decía apoyo logístico. ¿Qué sé yo? Lo quiero decir a mí, yo puedo rendir a peor, ¿viste? Porque vos sentís que todo lo que preguntan al otro no lo sabés y se lo preguntan a él. Y cuando me toca, yo me encuentro mal. Claro, ¿viste? Como decimos, pero hubiera preguntado a mí, no sabía. Estás ahí con un año hasta que te preguntan a vos y capaz que te preguntan algo que no sabés. ¿Entendés? Voy a equivocar. Lo que usted quiera. Sí. Ah.
Pónganse delgada. ¿Saben que no lo leímos? Bien, entonces, volvemos a arrancar. Sí. Habíamos dicho entonces que la subjetividad se construye, palabra clave, se construye, gente que después trata al final y me dice que es heredada. Por más que sea el tema que eligieron, ya no nos ponemos más de acuerdo, porque ya arrancamos con el izquierdo. Se construye a lo largo de toda la vida, más allá de que el momento del nacimiento sea un momento primordial en esa constitución, se va construyendo a lo largo de toda la vida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se constituía en esta relación primordial con la madre, donde era una relación totalmente díada, al principio, diádica, de unión, donde el bebé es todo para esa mamá y la mamá es todo para ese bebé? No hay diferenciación entre el yo y el no yo. El bebé depende del aparato físico de la mamá en primera instancia, es como una prolongación, con lo cual en ese momento hay una identificación totalitaria con el otro. Ambos nos completamos, el bebé me completa a mí, yo completo al bebé. Eso es en una primera instancia. Pero esta díada debe ser separada. Tiene que darse el proceso de terceridad, que habíamos dicho que estaba dado por la legalidad del padre. Acuérdense que en psicología, cuando nombramos padre, madre, no hablamos de físicamente de padre y madre, sino de personas que cumplan ese rol, o de situaciones que cumplan el rol de la terceridad, que vengan a dar este corte, donde yo nuevamente como mujer me sienta incompleta, y al sentirme incompleta, en falta, tengo que buscar otras situaciones o otras personas que me completen. Esta falta es lo que moviliza el deseo, por eso es tan importante que esta separación se dé y que el sujeto se instaure, ese bebé que nace, que sea un sujeto deseante y deseado a la vez. Es importante esta separación porque en la medida que no esté esta separación no hay deseo. Si uno lo piensa en pos del aprendizaje, sin deseo muy difícilmente haya aprendizaje. Entonces esta separación es necesaria para, digamos, la salud y el equilibrio desde el orden de lo mental. Fíjense que siempre habíamos dicho en otra clase, en psicología, todo es dual. Y el equilibrio se da en esa dualidad. Esta integridad de una sola persona necesita tener un corte, y es cuando el sujeto es ingresado a la cultura. En este ingreso a la cultura lo que nos mediatiza es el lenguaje. Este ingreso desde el lado del lenguaje, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el ingresar a la cultura implica renunciar a la inmediatez? Dejar de ser todo para implica empezar a esperar tiempos y dejar de ser un sujeto de meramente ello, donde todo debe ser satisfecho, a empezar a funcionar con un yo rudimentario que empieza a construirse, que se rige por el principio de la realidad. En este construir se daba el doble juego de las identificaciones imaginarias y identificaciones simbólicas, que unas eran totalitarias, donde yo me identifico totalmente con el otro, y después parcialmente, es decir, con un rasgo del otro. Habíamos ejemplificado de que esto se da en esa relación primordial y se da a lo largo de toda la vida cuando uno establece relaciones, siempre está este doble juego de las identificaciones. A medida que el niño va creciendo, esta subjetividad se sigue construyendo y en una etapa importante cuando se da el complejo de Edipo, que habíamos dicho que estas identificaciones nuevamente se posicionan y dan lugar al seguido desarrollo de la subjetividad, donde esta identificación en el complejo de Edipo ya era una identificación parcial con un rasgo de este doble juego entre el yo ideal y el ideal del yo. Yo me identifico con el otro de acuerdo al sexo, con lo que debo tener o con lo que debo ser. En el caso de la mujer, nos identificamos con nuestra madre con lo que debo ser y con nuestro padre con lo que debo tener por fuera del ámbito familiar.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que el complejo de Edipo instaura la ley primordial, la ley de la prohibición, la ley del incesto, que era nuestra cultura, la ley del incesto, donde me marca que puedo buscar un modelo de amor que tenga rasgos de este papá con el que yo me identifico, pero por fuera de la familia. ¿Está? Y a su vez con esto, digamos, esta prohibición primordial de la ley del incesto también da moldura a la tercera instancia del aparato psíquico, que era el super yo, que nos marca lo permitido y lo no permitido, que es como nuestra moral. Habíamos dicho que toda esta construcción de la subjetividad se da en un seno familiar. Ese seno familiar podía ser flexible o rígido, y de acuerdo a esa crianza también nuestra subjetividad va a ser moldeada. También la escuela cumple una función importante, siendo que es una institución que también tiene la función de sociabilizar, con lo cual estas maneras de desenvolverme en la escuela también se van a ver. ¿Se acuerdan que dábamos de ejemplo de que muchas veces la escuela es el primer espejo de algunas problemáticas? Porque bueno, en la familia esas situaciones no eran vividas como problemáticas porque todo el sistema funcionaba en pos de esa dinámica. En la escuela, que necesitamos otra dinámica, otras reglas, pueden empezar a surgir algunas determinadas problemáticas. De hecho, que a veces uno escuchaba, es la primera vez que surge este problema. También era la primera vez que ese chico sale del ámbito de la familia. Esta subjetividad, en ese complejo de Edipo hay un juego de identificaciones que se termina de cerrar en la adolescencia, donde en la adolescencia se termina de definir esta subjetividad de la mano de la sexualidad. Sexualidad entendida diferente a la genitalidad. Uno nace con una genitalidad y desarrolla, al igual que una subjetividad, una sexualidad que se termina de redefinir en la adolescencia cuando el complejo de Edipo se cierra. Y habíamos tratado de explicar también, en este desarrollo de la subjetividad, habíamos hablado de lo que era la psicología evolutiva, que era la psicología que se encarga de estudiar los desarrollos evolutivos a lo largo de toda la vida, que esta definición había cambiado porque tiene que ver con conceptos que son de orden cultural, y la concepción de niñez, de adolescencia, de etapas diferenciales, vienen de mano de la cultura. Entonces también la psicología evolutiva ha ido cambiando de acuerdo a estas modificaciones que la cultura ha ido haciendo de estas etapas. A partir de definirlas como etapas diferenciales han surgido los estudios sobre esas etapas, y la psicología evolutiva se ha nutrido de diferentes enfoques o de diferentes psicologías para definir estas etapas. Habíamos dicho que había tenido una gran influencia en la psicología genética y desde el psicoanálisis. Habíamos visto en la clase anterior el desarrollo de la psicología genética. Su creador fue Piaget, que dijimos que era biólogo, entonces trataba de hacer todas las ejemplificaciones, vienen más del orden del campo de la medicina, compara mucho todo con el funcionamiento del cuerpo, pero él en sí lo que trató de explicar fue cómo se desarrollaban las funciones cognitivas de los niños, desde que nacían hasta que llegaban a la vida adulta. A partir de eso él hace toda una definición que parte diciendo que el desarrollo del aparato psíquico es un pasaje de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio mayor. Que este pasaje se va a dar a través de las variantes funcionales y de las invariantes funcionales. Como el nombre dice, las invariantes funcionales no varían, se dan todo el tiempo de la misma manera, y esas invariantes son la asimilación y la acomodación. Que el equilibrio de ellas dos es lo que da lugar a la adaptación o al aprendizaje. La asimilación era la incorporación del objeto, que no es una incorporación idéntica a la realidad. En realidad el sujeto modifica el objeto cuando lo incorpora, porque le atribuye relaciones, significaciones, categorizaciones. Y en la acomodación lo que se modifica son las estructuras del sujeto.
porque yo incorporo el conocimiento nuevo y lo incorporo a mis estructuras preexistentes. Con lo cual, si hay un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, garantiza que mis estructuras se modifiquen y se amplíen con respecto a lo que tenía. Por ejemplo, en este momento, yo les estoy tratando de enseñar y de explicar el desarrollo cognitivo. Seguramente vos estés rápidamente en tu mente tratando de entenderme. ¿Cómo? Tratando de utilizar algo que vos ya tengas de todo lo que has estudiado para poder atar y entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso las construcciones también son diferentes, porque vos vas a tener más o menos elementos que ellas de acuerdo a su formación. Y la construcción que vos hagas del concepto puede ser diferente de acuerdo a la relación que haya entre lo nuevo y lo viejo. Esa es la acomodación. Claro. Esta reacomodación entre lo nuevo y lo viejo es la acomodación, que garantiza que tus estructuras se amplíen. Al ampliarse vos tengas una interpretación de la realidad cada vez más precisa, va a decir. El punto sería, para pensarlo desde el lado pedagógico, cuando uno les hace tanto hincapié en las materias pedagógicas con respecto a las ideas previas de los alumnos, es que lo nuevo no esté tan distante de lo viejo, porque difícilmente pueda construir. Si lo que yo doy es tan simple que a ustedes no les genera ningún conflicto, seguramente se aburran y me escuchen, porque tienen la obligación de estar sentados acá hasta la una, o se levanten y se vayan. Porque en realidad no les estoy dando nada nuevo. Si lo que yo les doy es tan complejo que ustedes no lo pueden asimilar, es decir, incorporar, porque no lo pueden interpretar ni atar a nada de lo que estaba en su mente, pueda generar un conflicto cognitivo tal que quede en la mera situación estresante de la angustia y diga, esto no es para mí, me voy. Que trate de memorizar lo más posible la fotocopia para el día que vengo a rendir el final me pregunte lo que, y le digo lo que quiere escuchar, pero me voy y sigo pensando que en realidad el chico no construye nada, que el chico es alguien pasivo que viene, yo le doy mi clase, aprende y se va. En realidad el secreto de la enseñanza es esto, poder generar en el otro el conflicto cognitivo y que haya, por eso el equilibrio, la asimilación y la acomodación. Uno dice es la adaptación, que es el aprendizaje, que haya un crecimiento de esas estructuras. Eso es aprender. El aprendizaje significativo es poderle atribuir significado a lo nuevo y que eso nuevo modifique lo viejo de tal modo que yo tenga una interpretación más certera de la realidad. Por eso este pasaje de un estado de menor equilibrio a un estado de mayor equilibrio. Siempre se supone que cada aprendizaje nuevo me va a dar mayor flexibilidad en mi pensamiento y mayor nivel de reflexión y análisis. Él, para explicar esto, de las invariantes que se dan todo el tiempo, él va a decir que a partir de una necesidad, que esa necesidad produce el desequilibrio, la necesidad de entenderme en este momento lo que estoy diciendo, a cada uno de ustedes le ha provocado un desequilibrio diferente. Cada uno va a usar diferentes estrategias para lograr restaurar ese equilibrio. Gente que anota, gente que escucha y trata de asociarlo, porque tiene que ver con las estrategias individuales cada uno de aprender. Pero todos están haciendo alguna acción. La de pensar, la de escribir. Todos están haciendo una acción que les permita volver a recobrar el equilibrio que tenían antes de yo empezar a hablar. Después puede volver a surgir, porque a ver, yo me voy de acá pensando que entendí todo. Me siento ante las fotocopias y nuevamente siento la misma situación que cuando yo empecé a hablar. Entonces nuevamente surge, porque, a ver, el teórico solo no sirve para construir el significado de todos los conceptos que yo estoy nombrando ahora. Entonces nuevamente me pongo ante la situación de asimilar, nuevamente con otro grado de reflexión, con otras acciones, leer, releer, hacer cuadros, compartir con un compañero, busco diferentes acciones para volver a restaurar el equilibrio. Pero vos cuando te sentás a leer, ya habiendo escuchado como que... Sí, porque tenés en lo viejo, ya no, que no es lo viejo aislado que vos tenías, sino vos tenés este cúmulo de información. Entonces, bueno, cuando dijo tal cosa, después, acá, a ver, qué ejemplo pienso del que dio para que me sirva para allá.
Pero fíjense que implica, digamos, el aprendizaje significativo implica una gran flexibilidad, porque tengo que poder explicar, ejemplificar, entonces va más allá de un aprendizaje memorístico. Si yo solamente asimilo lo que yo dije y lo incorporo, es cuando en realidad nos quedamos en un aprendizaje memorístico que al tiempo esa información, como si esa información yo no la pude acomodar en una estructura, queda como, pensando, no sé, en una estructura de computadora, queda como en un archivo que en cualquier momento que resete la máquina se me pierde, porque no pude construir dentro de las teorías que yo ya tenía. Esa información que recibí no me sirvió para atarla a nada de lo que yo tenía. Entonces, en realidad, es cuando a veces uno dice se crean teorías paralelas, porque yo no logré conflictuarlo. Entonces, ustedes incorporaron lo que yo les di de modo mecánico, lo tienen ahí, a un corto plazo lo van a poder usar, hacer el parcial, hacer el final, o no, porque en el final yo puedo tirar un ejemplo y si no estuvo construida la teoría, no lo puedo explicar. Puesto que a veces uno dice, ay, lo sé, pero no lo puedo explicar. Y en realidad no lo sé. Lo tengo construido muy livianamente, muy frágilmente, que no lo puedo verbalizar. O sea, lo tengo conceptualizado, pero no lo puedo verbalizar. Y si no lo puedo verbalizar y no lo puedo ejemplificar, y en realidad desde los términos de la pedagogía no está aprendido significativamente. Porque no lo estoy pudiendo transferir a otra situación. O no lo puedo decir de modo diferente a lo que lo dice el autor, porque lo sé con esas palabras. Pero no pude atribuirle significado a esas palabras. Entonces, pensar todo lo que ustedes lean siempre en pos del ejemplo y de la relación. A partir de esta gran frase, porque la gran frase de Piaget es esto, el aparato psíquico es un pasaje de un estado de menor equilibrio a un estado de mayor equilibrio. Yo defino toda la teoría genética. Entonces, a partir de estas invariantes que se dan siempre ante cada situación de aprendizaje, ante cada necesidad, se ponen en acción la asimilación y la acomodación. Eso va a dar una evolución a lo largo del desarrollo cognitivo del chico. Y él, a partir de eso, teoriza 4 etapas evolutivas. La etapa sensorio-motora, la etapa preoperatoria, la de las operaciones concretas y la de las operaciones formales. Para pensar la relación de cada una de ellas, habíamos dicho que tratáramos de siempre remitirnos a esa frase. Entonces, siempre, la limitancia de una es el logro de la que sigue. Entonces, rápidamente arman la secuencia. Habíamos dicho que la sensorio-motora primaba la acción. El chico conoce el medio a través de accionar en él. La primera manera de accionar en él es a través de la boca. Ese primer contacto con la mamá de tomar la teta, que lo hace con una cuestión nutricional, después a él le sirve como un plus de satisfacción, desde el lado subjetivo, o sea, ya no solamente es alimentarme, sino que yo de ese obtengo un placer extra, y a su vez es mi primer medio de contacto con el medio exterior. Entonces el chico todo lo que tiene lo tiende a llevar a la boca. Esos esquemas se van complejizando y van apareciendo otros. Además de chupar, agarro, tiro, toco, a medida que va evolucionando. Y esos esquemas, además de que se van incorporando nuevos esquemas, se van complejizando. Entonces el chico empieza a seleccionar y lo que primero le hacía todo al chiche, lo chupaba, lo tiraba, después él va pudiendo priorizar qué va a la boca, qué es lo que tiene sonido y lo muevo, qué efecto hace que yo lo tire, que mi mamá venga y me lo alcance. Entonces el juego es tirar, tirar, tirar y mi mamá venga y me lo dé. Hasta que sí, basta. Pero yo lo voy a seguir haciendo porque en realidad sigo logrando mi cometido, aunque me grites me lo vas a dar. Por ahora el grito no lo registro demasiado, el que esté cerca mío. Entonces va generando, diría Piaget, los primeros actos de inteligencia, cuando el chico empieza a utilizar un medio para lograr un fin. Llámesele, que quiere el vaso de la mesa, agarra el mantel y tiró todo, pero llegó al vaso. Que utiliza un palo para llegar a algo. Para eso los chicos son hiperinteligentes. Se mandan 110.000 bacanas.
pero uno no puede negar que son actos inteligentes. Que como papá nos enojemos, pero que nos quedamos tranquilos que venimos bien, que viene construyendo sus primeros actos inteligentes. Pero obviamente es meramente motor, con lo cual eso va a influenciar todo. Habíamos dicho que además en las funciones del conocimiento estaban las funciones de la representación y de la afectividad. Las de la representación era todo lo que le permitía al otro, justamente como la palabra dice, representar el dibujo, el lenguaje, la imitación, el juego. Con lo cual, en esta etapa sensoriomotora, todo va a tener que ver con la acción. El juego va a ser meramente por placer motor. El lenguaje va a ser muy rudimentario, quizás los primeros balbuceos y nada más. Tiene que ver más con la producción de sonido, con descubrirse que él emite sonido. La imitación obviamente va a ser una imitación directa. Y el dibujo va a ser puramente de descarga motora. Esto de rayar descontroladamente todo. Si uno piensa este pasaje de mayor equilibrio, tiene que encontrar rápidamente de la sensoriomotora a la preoperatoria un logro. ¿Cuál va a ser el logro de la etapa preoperatoria? La representación. ¿Qué implica la representación? Evocar esos actos sensoriomotoros de acción directa, poderlos transponer al pensamiento. Entonces aparece el pensamiento propiamente dicho. Con lo cual cambia la interacción con el mundo totalmente, porque ya no necesito hacer la acción directa. Tengo la capacidad de evocar situaciones vividas y de representar en mi mente cosas que no están presentes. Pero dijimos que va a tener una limitancia. La limitancia va a ser que ese pensamiento va a ser irreversible. ¿Qué significa que es irreversible? Que no puede volver al punto de partida. Es un pensamiento que se maneja en el orden de las analogías, que no puede operar todavía. El no poder operar implica que todo sea leído desde su propio mundo, porque otra característica fundamental de esta etapa es el egocentrismo. Egocentrismo que es relacionado directamente con esta irreversibilidad. ¿Qué significa ser egocéntrico? No puedes ponerme en el punto de vista del otro. Pero el chico no lo hace porque además tiene una incapacidad de pensamiento. Ya no es como nosotros adultos que somos egoístas porque no podemos ponernos, aunque no queremos ponernos en el lugar del otro. El chico realmente no lo puede hacer. Entonces, este egocentrismo y esta irreversibilidad va a teñir toda la etapa. Entonces, por ejemplo, la construcción del tiempo, del espacio y demás, va a estar mediatizado por esto. Entonces, el ejemplo, como yo les daba los otros días, que él cree que la montaña se agranda o se achica de acuerdo a su punto de vista, tienen que ver con estas cuestiones. Que la luna lo sigue, que no son ellos que se mueven, la luna va tras de ellos, que los espacios cambian. Si yo pongo algo en el medio, a él le parece que el espacio se achicó, porque tiene que ver siempre desde la mirada de uno mismo. Que no pueda operar significa que hay dos operaciones básicas que todavía no puede hacer, que son la seriación y la clasificación. Seriar significa establecer relaciones entre elementos, relaciones de mayor, menor o igualdad. Que yo le dé 10 palitos al chico para que me acomode del más chico al más grande, él tiene que poder hacer este juego mental de decir este es más chiquito que este, pero es más grande que este y poder acomodarlo. Pensado en un ejemplo de la escuela, que él pueda incorporar los números, necesita operar para saber que el 2 es más grande que el 1, pero es más chico que el 3. Que si ese 2 está solo significa 2, pero si ese 2 está acompañado de otro número significa 20, porque la posicionalidad del número hace la operación. Y clasificar significa poder disgregar un todo en partes y unir esas partes en un todo. Ejemplo directo de juego, el rompecabezas. Yo tengo que desarmar ese rompecabezas en piezas, pero a su vez yo sé que cuando todas esas piezas se unen forman verrugas. Pensar en la clasificación teórica de conceptos. Poder entender que la banana, la pera, la manzana son todas frutas, pero a su vez
Cada una tiene un nombre específico y cualidades específicas. La manzana es semirredonda, la banana es alargada, la banana es áspera, o sea, poder entender que cada una por separado corresponde a una categoría y todas juntas forman otra. Eso se da siempre cuando esté la reversibilidad, con lo cual en la preoperatoria no se da. Entonces el gran logro es la representación y la limitación es la irreversibilidad. Entonces prima el egocentrismo, la analogía, es decir, de sus casos particulares define todo. Hay ejemplos en la fotocopia que un chico tiene que definir lo que es padre y dice un papá es aquel que tiene dos Marías y una Juana. Desde su punto de vista, su papá tiene una mujer que se llama Juana y una hija que se llama María. Entonces trata de definir la categoría papá desde su ejemplo directo, que es su papá. Entonces, en casos particulares generaliza y trata de crear los conceptos, que son obviamente preconceptos, porque no hay reversibilidad. Eso va a tener las funciones de la representación también. Entonces va a ser un juego meramente simbólico, la edad de jugar al como si, es donde se, digamos, los juegos más representativos son los que afloran, esto de jugar a ser la maestra, de jugar a ser mamá, de jugar diferentes roles, gracias a la capacidad de simbolizar. Van a ser juegos todavía muy individualistas, porque este egocentrismo permite que no pueda jugar demasiado colectivamente. Uno los ve jugar en grupo, pero cada uno hace lo que quiere, como quiere, y sin interconectarse demasiado entre ellos. El lenguaje es el mayor desarrollo en esta etapa. Imagínense que vamos desde el balbuceo de los 2 años a los 7, que se desarrolla todo el lenguaje. Así que tiene un gran crecimiento el lenguaje. El dibujo también va a pasar de ser un garabato descontrolado a empezar a tener garabatos con nombres y dibujos esquemáticos. La imitación ya va a ser indirecta, o sea, ya no necesito tener el modelo enfrente, gracias a la capacidad de representar, puedo imitar algo que me han hecho y lo hago en otro momento. Y también dijimos que iba de la mano de las funciones del conocimiento las funciones de la afectividad. En esta etapa va a ser una afectividad muy directa al mundo adulto. Va a ser una heteronomía moral, donde en realidad el hacer las cosas va a tener que ver más con garantizar el afecto del otro. Yo en realidad no hago lo que me dice mi papá que tengo que hacer porque considere que está bien, sino porque sé que hacer las cosas de otro modo me significa el riesgo de perder el cariño de papá. Fíjense que a veces tiene más efecto que uno se haga el ofendido y no le hable al hijo que lo grite media hora. Porque cuando ellos te hablan uno se haga el que no lo escucha. Ese miedo a dejar de ser vistos como tal juega más efecto que eso de gritos, porque se evalúa en eso. Y a su vez tener en cuenta que uno como adulto en esa etapa ocupa un lugar muy importante. Porque somos padres omnipotentes, omnipresentes, perfectos. En esa edad es cuando el varón tiene a la madre como su princesa y la hija a su padre como príncipe, como valiente, como todopoderoso. Entonces ser cuidadoso con nuestras acciones. Entonces si el otro está aprendiendo, sobre todo, uno aprende siempre a lo largo de toda la vida a través del ejemplo, pero en esa edad mucho más, porque no hay una capacidad de pensamiento que me permita analizar las situaciones del otro. Entonces, si yo vengo construyendo todo el tiempo el concepto de que no hay que mentir, no debo exponer nunca a un chico en una situación de mentir. No hay que mentir. Suena el teléfono, decir que no estoy. Que vayan aprendiendo chicos. Le sacamos los pañales, pero como vamos a una fiesta y no tengo ganas de estar pendiente si ya se pide o no se pide, se los ponen. Entonces, no, yo tengo que tener pañales. El chico nos mira como el chico no tiene esa capacidad intelectual que tenemos nosotros de flexibilizarnos y situarnos en la situación que estamos. Entonces ustedes claramente saben dónde se hacen los vivos y dónde no, a quién hace chiste y a quién no. O sea, el adulto tiene esa flexibilidad de ubicarse rápidamente en la situación. El chico no. Entonces nosotros le estamos enseñando cosas que después ante situaciones tiene que comportarse de otro modo diferente. Y después encima lo retamos. Dice mi papá que no está.
¿Cómo va a decir eso? A ver, él es muy literal y ve lo que nosotros decimos. O me dijo mi papá que no lo diga, pero lo dice. En la escuela uno lo ve todo el tiempo. Mi mamá dijo que no te lo diga, pero te lo dice. Nosotros como maestras y psicopedagogas sabemos todo lo que ustedes dicen en su casa. Porque sus hijos son los seres más sinceros que hay en el mundo. Mi mamá dijo que no va a venir porque no quiere hablar con usted. ¿Usted le va a decir? Vos ya sabés que no va a venir en la entrevista a la madre. Después la madre te llama y dice, no, tuve un percance. Uno sabe que no fue porque no tenía ganas de escucharme. Entonces, ser muy cuidadosos con estos dobles discursos, porque el otro se está constituyendo, se está formando. Situaciones que a nosotros nos parecen totalmente cotidianas y obvias. A ver, ¿cómo se da cuenta que si quiere el panel se tiene que hacer pin? Si no lo quiere, tiene que ir al baño. A nosotros nos parece obvio. El chico no. Y después encima, te digo un chico cuando se hizo pin, no te diste cuenta que no tenía pañal. No. Entonces, ser uno el precavido de esa situación. Si uno piensa que el límite de una es el logro de la otra, ¿cuál va a ser el logro de las operaciones concretas? Pensamiento reversible, que era lo que no estaba en la de las operaciones concretas. Aparece como gran logro la reversibilidad, pero va a haber una limitancia. ¿Cuál es la limitancia? Que ese pensamiento, ¿cómo es? Concreto. Concreto no quiere decir que necesariamente tenga que manipular las cosas. Primeramente puede ser que sí, pero concreto quiere decir que no puede analizar más de una variable a la vez. Entonces, logramos empezar a operar, empieza a haber una gran construcción de las conceptualizaciones, de las operaciones. Piensen que la de las operaciones concretas es el ingreso a la escuela primaria, aparecen las operaciones, las relaciones de los números, las nociones sucesivamente de cantidad, peso, volumen, sustancia, de acuerdo al grado de abstracción de cada una. Y esta capacidad de tener este pensamiento reversible, de volver al punto de partida, necesariamente influye sobre las funciones de la representación. Entonces el dibujo va a ser un dibujo mucho más realista, que aparecen las reglas de la perspectiva, de acuerdo al lugar en el que lo ocupe, cómo está viendo ese dibujo, si es una copia, si es algo que tiene movimiento. El juego va a ser un juego cada vez más cooperativo y solidario, por lo cual aparecen los juegos de mesa, o sea, a partir de esta edad el chico puede empezar a respetar normas de juego. Fíjense que en realidad uno trata de situarlos en esto, de acuerdo al lugar en el que ustedes ocupen de trabajo, porque a veces uno forza situaciones en las que no depende de si el chico aprende o no aprende, sino que no tiene dadas las condiciones cognitivas para hacerlo. A veces las jardineras nos llaman y nos dicen, este chico no logra adaptarse, no puede jugar a nada. ¿Vos le decís esto o no? A ver, hay chicos que, de acuerdo a la cultura, están más atravesados y pueden simular, porque simulan, porque en realidad a esa edad no tienen capacidad de jugar colectivamente. Quieren todos ganar, nadie tolera perder, las reglas se van modificando todo el tiempo de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Entonces también como adultos poder dinamizar eso y ser cuidadosos de no generar en un jardín de infantes competencias directas, donde las reglas del juego tienen que ser flexibles, donde yo no premio al que ganó, que haga el juego rotativo para que todos vayan ganando, donde la trampa va a ser parte del juego, donde todos hablan a la vez, donde es muy difícil generar el espacio de escucha, porque a mí nos cuesta de grandes, cuando hay que hablar 20 y va recién el 10, le digo, no falta que le pongan los otros 10. El chico no, al chico le interesa contarlo, trae lo pasó, que lo escuches y se acabó el tiempo de charla. Una vez que yo hablé, que era lo que yo te quería contar, listo, no me interesa para nada lo que le pasó a un resto de mis compañeros, y mucho menos que te pasó con Mari, pero yo te quería contar nada más. Viste que no tienen ese espacio de contarte. Vos le querías hacer la clase de moralina y no se fueron. Porque él tenía ganas de venir y decirte, Juan me pegó, a la que vos empezás a indagar el por qué estaban haciendo, entonces se fue. Y además ya lo resolvió en el camino. De vos como adulto te querías hacer la mediadora y el pibe dice, mira, te lo digo, se fue. Entonces, también tener en cuenta esto, que los tiempos de espera son muy cortitos, que los tiempos de escucha son cortos, que a veces no está la capacidad cognitiva, pero no porque haya un retraso.
ojo, porque también el que no encuadra dentro de lo que nosotros esperamos como alumno ideal, está por fuera, entonces si está por fuera pertenece a alguna discapacidad. No. Tiene que ver con las generales. Y respetar los tiempos del otro. Cuando uno habla de respetar los tiempos del otro y de situarse a ver en qué contexto estamos, tiene que ver con esto. Por ahí la gran mayoría de ustedes va a tener una serie laboral del secundario, pero quienes son técnicos están en primaria y uno muchas veces escucha estos reclamos de inadecuación, y en realidad el inadecuado es uno como adulto, que no puede entender el chico que tiene enfrente, que tiene 5 o 6 años. Lo mismo pasa en el orden sexual. Si uno se sitúa en la etapa del complejo de Edipo, fálico, que se está generando toda la develación incógnita de los sexos, que somos diferentes, no nos podemos horrorizar por determinadas cosas. Sí que nosotros miremos, vayamos viendo y si esto se repite, se sostiene en el tiempo o se va modificando ante otra actitud, sí, pero no hacer una convocatoria masiva al ministerio porque un nene miraba a la nena por abajo del baño. Porque tiene que ver con descubrirnos sexualmente, que además es un tabú total, porque por más que usted la es, nadie habla de sexo. Y en casa, por más que todos estamos bastante contemporáneos en edad y nos hacemos los modernosos, tampoco se habla mucho de sexo. Entonces, de acuerdo a las dinámicas de cada familia, hay chicos donde se dan cuenta de que el hombre y la mujer son diferentes en el jardín de infantes porque se cruzaron en el baño con uno que estaba prendiendo los pantalones a mitad de camino. Cosas que a veces nos parecen obvias. ¿Cómo? Sinceramente, a mí así nunca... No, capaz que es una familia bastante rígida donde no se han visto, donde la mamá cuida mucho los espacios y no se han visto. Y además donde no se toca el tema. Y además es un interés primordial en esa edad. Como después vuelve a ser un interés primordial en la adolescencia, en los primeros años de la infancia, cuando entran al jardín de infantes, es un tema primordial. Desde otro lugar, la sexualidad es vivida desde otro lugar, pero es un tema. Entonces, cuando uno analiza, no prejuzgar, sino situarse en qué contexto está, en qué edad, obviamente, ser cuidadoso y seguir observando. Pero desde los marcos de donde estoy parado con respecto al otro. Bien, si seguimos haciendo esta cronología, acá obviamente, si bien va a haber una heteronomía moral todavía, esa heteronomía moral va a ser cada vez más cercana a una autonomía. Y eso que primeramente se medía por hacer lo que el otro me dice en pos de cuidar el cariño del otro, en esta etapa los chicos son muy críticos. Y rápidamente van a empezar a responder al otro en la medida de que el otro me responda. ¿Por qué a veces en esta edad ya más cercana a la preadolescencia los chicos funcionan de modos tan diferentes ante un adulto o ante otro? Por esto, porque en realidad el respeto empieza a ser un respeto mutuo. Entonces yo respeto al otro de la manera que el otro me respete. Y no solamente me respete en términos verbales, es decir, que me trate bien, sino que me dé lugar de otro. Entonces, en esta edad empieza a haber mucha diferencia entre el funcionamiento con las maestras. Chicos que un año no son problemáticos, al otro año son desastrosos. Entre madre y padre. Fíjense que todos los sistemas, el sistema familia, el sistema escuela, tienen que empezar a ser sistemas bastante criteriosos para que el chico en este proceso de construcción no encuentre estos quiebres, y es donde él, digamos que no está formado, también se encuentra desestructurado cuando no hay una estructura, la redundancia afuera que lo sostenga. Entonces, como sistema somos muy importantes en esto también. Sin andamiarnos en el sistema familia. Usted me puede decir, más de una vez uno escucha decir, bueno, pero si la familia no lo hace, nosotros como escuela, ¿qué? Nosotros como escuela somos una alternativa, somos otra institución. La primera institución falló. ¿Qué hacemos nosotros como institución escuela para no repetir esa historia? Pero bueno, para eso hace falta que como institución tengamos nuestras normas, que esas normas estén consensuadas, que todas las conozcamos, que todas las cumplamos, que todas las respetemos, seamos adultos, seamos niños. Este de matemática, este de lengua. Y que asumamos lo que cabe. O sea, bien sabemos que cuando uno toma una decisión, esa decisión tiene consecuencias.
Bueno, lo mismo que le pedimos al chico que asuma las consecuencias, como adultos también las tenemos que empezar a hacer. Y volvemos a lo primero de la primera infancia que decíamos, la familia. Esto de que el papá le dice no mientas pero mentí, bueno, en la escuela nos pasa lo mismo. Hay días que de acuerdo a mi estado de ánimo, una pavada puede ser una gravedad total, y otro día, como yo estoy re bien, algo que fue re grave, lo livianizo. Y el pobre chico, en ese contexto de caos, tiene que poder adecuarse. Entonces un día vos me tirás papeles, me decís boludo y me río porque tuve un día divino. Yo llegué una mañana recruzada porque me dormí, porque me peleé con mi marido, el auto no me arrancaba, y yo en ese senio, en un tono un poquito elevado, y pero vos qué te crees que sos para quitarme a mí. Y viene, entonces el chico vive en un caos total. Y no nos olvidemos que el adulto que tiene que darle la seguridad somos nosotros, porque él se está construyendo. Como para poder hacer una cara de decir, bueno, ¿para qué nos sirve todo lo que está diciendo esta mujer acá enfrente cuando nosotros vamos a dar clase? En realidad es poder entender al otro desde su constitución subjetiva y cognitiva. Nosotros trabajamos con sujetos, con lo cual nos tiene que interesar los dos componentes, que es lo que está capacitado para aprender, pero a su vez su lado afectivo y subjetivo, porque no entra un pedazo de carne a aprender despojado de toda su subjetividad. Reconocer que nosotros también tenemos una construcción subjetiva y nos atraviesa el momento de dar clase. Poder reconocer los estados de ánimo de uno, para después interpretar livianamente cuando el otro es agresivo o no es agresivo. Poder moverse un poquito y decir, bueno, a ver, ¿cómo fue la secuencia? El otro hizo esto, y yo qué hice también. O sea, leer la situación completa. Poder mirar a todos los actores que estaban interviniendo, porque nosotros también tenemos una subjetividad que a veces nos influye y nos influye demasiado en determinadas temáticas, ya sea como alumnas que nos ha pasado, como docentes, como profesionales. Todos tenemos experiencias de vida que influyen en nuestra práctica. Objetivamente no se puede dar clase nunca, porque no existe la objetividad, porque somos sujetos desde el día que ingresamos a la cultura. Entonces, ¿cómo uno logra la objetividad? A través de la reflexión. Esto que ustedes ven en pedagogía, la dialéctica entre la teoría y la práctica y la teoría, se tiene que ver desde el marco conceptual de cómo preparar mi clase hasta en todo. Todo el tiempo tengo que poder analizar hasta mis actos, desde la teoría y la práctica. La reflexión implica eso, en cualquier ámbito de la vida. Sobre todo en el pedagógico, pero en todo. Para que yo pueda desocultar algo, lo tengo que analizar. ¿Y de dónde lo analizo? Si me quedo solamente en la mera práctica, es sentido común. Si me quedo solamente en la teoría, desconozco la situación real. Entonces siempre es haciendo un interjuego entre la realidad y la teoría. Cuanto más análisis yo le pueda atribuir, más grado de objetividad tengo. Si el logro es la capacidad de operar, el pensamiento reversible y la limitancia en lo concreto, en la última etapa de Piaget, que es la de las operaciones formales, el gran logro va a ser la abstracción. La culminación del desarrollo cognitivo, va a decir Piaget. La capacidad del pensamiento hipotético deductivo. Porque el razonamiento ya estaba, la capacidad de operar ya estaba. Pero esta capacidad de operar es más abstracta. Abstracta en el sentido de que puede analizar más de una variable por vez. En el concreto, ¿se acuerda que habíamos dicho que era una sola variable? Acá el chico ante una situación puede analizar varias variables. Esto genera, dice Piaget, nuevamente una aparición del egocentrismo de la primera etapa de la preoperatoria, pero acá es un egocentrismo intelectual. Esa que se entrecruza además ahora cuando veamos las características del pensamiento adolescente, este pensamiento idealizador, ese cuestionamiento hacia el mundo real y esa necesidad de querer transformarlo totalmente en pos de la paz, creo que el adolescente es muy idealizador, de todo se puede modificar, todo lo que hay nos sirve y lo podemos lograr como mejor. ¿Qué función cumplimos como adultos nosotros? Poder hacer ese pasaje de idealizador a realizador.
significa que nosotros lo bajemos de un ondazo y una pavada que tal vez. No. Significa que le guiemos el pensamiento. Y de toda esa cantidad de variables que él tiene ante una situación, empieza a analizar cada una de ellas y vaya recortando a las posibles. Y de esas posibles recorte a las que son reales. Pero a través del análisis. Por ejemplo, cuando uno hace orientación vocacional, el chico viene con un delirio de las materias tremendas. Bueno, bárbaro, todo escuchando. Después, incluso el trabajo no es de una orientadora vocacional. De cualquiera que esté en contacto con ellos, o hasta de padres mismos que estamos con nuestro hijo que nos dice que el año que viene se va a Córdoba. No sabe cuál es, se va a Córdoba. Y a su vez tiene una fantasía de una materia que no tiene muy bien en claro, de una carrera que no tiene muy bien en claro qué es lo que va a hacer, pero él está definido cómo se va a hacer eso. Bueno, en nuestro camino de construcción, poder analizar todas las variables. Empezar a investigar cuántos años tiene esa carrera, qué presión tiene esa carrera, a qué apunta, cuál es la salida laboral de esa carrera. Si él decirle, a veces me dice, no, pero el que me gusta, pero después no trabajaría. Decir, ¿vos estudiarías 6 años para después a los 6 años estar en el mismo lugar que estás hoy? De volver a redefinirte para ver qué otra cosa haces, porque esto que estudiaste no es tu salida laboral. ¿Qué posibilidades reales tenés de irte a estudiar afuera? ¿Tu familia te puede bancar afuera? No, bueno, no me puede. Bueno, empezamos a recortar. Yo ya tengo claro que no me puedo ir. Bueno, a ver, de toda la oferta de estudio que hay acá, ¿cuál es la que más se aproxima a tu necesidad? Y fíjense que en realidad yo lo fui llevando a encontrar su propia identidad, en el caso de que no esté logrado, su propio proyecto, sin haberlo agredido, en el sentido de decir, bueno, no era pavada, uno podría tener esa otra reacción. En general es la reacción que hace que el adolescente con el mundo adulto confronte tanto. Porque el adulto lo vivencia como un mero volador que vive en la pavada, que no sabe lo que está diciendo, y en realidad el otro lo vive en una situación muy angustiosa, porque él también vive ese abanico tan amplio de lo que tengo que decidir qué voy a hacer de mi vida. Sitúense ustedes hace unos años atrás, es una situación, siendo que teníamos mucho más claro. Hoy en día más difícil se les hace porque cada vez están más influenciados por la situación económica, por la salida laboral. Vos escuchas, ves que hace años para qué. O sea, también eso entra en el juego, la salida laboral. Antes era como un poquito más fácil. Uno sabía que las grandes carreras universitarias tenían salida laboral seguro, ya estaba como más definido quién podía estudiar, quién no. Ya hay que generar otras situaciones. Pero la incertidumbre hoy en día como sociedad es mucho más fuerte. Que el adolescente la vivencia mucho peor. Entonces, la función nuestra como adultos, seamos padres, seamos docentes, es poder acompañar ese proceso y ir haciendo este pasaje de idealizador a realizador, que es cuando en realidad logra un equilibrio intelectual, dice Piaget, y empieza el camino del proyecto de vida. Piaget va a decir, ¿cuándo llega la adultez? Cuando el otro puede tener un proyecto de vida, cuando puede tener elaborado un proyecto de vida. Bueno, tener elaborado un proyecto de vida no quiere decir que yo abandone una carrera y sea un fracaso. O sea, a ver, puede ser que haya elegido, que me dé cuenta en el transcurso que no está y voy en pos de buscar otro proyecto. También hacer sentir eso, de que la decisión no es una decisión única e inacabable para siempre. Ese camino de construcción implica que no, digamos, que no me descuide totalmente si hay algo que no me gusta, ni tampoco que todos los días esté probando. Usted también puede decir, bueno, pues también tenemos uno de 40 que empezó 20 carreras y no se recibió de nada. Bueno, también forma parte, como adulto, ahí de encaminar ese proyecto, hacia dónde quiere ir. ¿Ya? Obviamente acá la afectividad tiende a esto, a culminar el proceso de la personalidad, va a decir Piaget. La personalidad está en medida de que haya un proyecto de vida. Se culmina cuando hay un proyecto de vida. Eso es Piaget, todo el desarrollo. Hay autores que van a decir que existe un pensamiento formal, que no es la culminación del pensamiento, que todos llegamos al abstracto y que en la
medida que nos capacitamos en determinadas áreas, logramos un post formal. Otra crítica que se le puede hacer al Piaget es en realidad no todos llegamos. O sea, el tiempo y la sucesión son dos pilares en la teoría piagetiana. O sea, yo no, por más inteligente que sea, o sea, pensando en un caso de un niño superdotado, nunca hace el traspaso de una sensoriomotora a una de las operaciones concretas. O sea, ninguna etapa se obvia. Yo transcurro por todas, lo que voy a hacer es transcurrir en diferentes tiempos. Pero la sucesión es parte de la teoría piagetana. Obviamente uno podría decir, no todos llegamos a todas las etapas. Si uno piensa en discapacidades intelectuales, bien sabe que puede llegar a una operación concreta a alguien que sea muy leve, y hay otros que van a quedar siempre en las operaciones preoperatorias. Y a su vez uno podría decir, hay otros autores que dicen, uno llega al abstracto realmente en el área que se forma, y en muchas otras seguimos siendo concretos. O sea, fíjense que, qué sé yo puedo tener un pensamiento abstracto en todo lo que hace a la psicología y a la didáctica, y alguien que es abogado, que uno no puede decir que no es un pensamiento abstracto, porque se estudió y su ciencia la maneja muy bien. Yo le doy ejemplos o conceptos de psicología y necesita concretizarlo. Dice, ¿qué está haciendo? Y es la gran dificultad, porque hay muchos conceptos que no se pueden concretizar, porque uno habla de funciones, y ahí es donde está la complejidad de la teoría. Entonces, es un debate posterior a la psicología genética que se ha hecho en esto. Entonces, se respeta esto de que hay el tiempo y la sucesión son fundamentales. Ahora se debate hasta en qué medida llegamos o no llegamos a todas las etapas. Eso es la psicología genética. Conceptos de asimilación, acomodación, adaptación, que son las invariantes, las variantes. Eso hace a Piaget. Todo lo que uno vio de la construcción de la subjetividad, que se construye en un otro con minúscula, con mayúscula, eso es una teoría de base psicoanalítica. Y ahora vamos a tratar de definir a la adolescencia desde una mirada psicoanalítica. Primer error conceptual que no quiero escuchar es que Piaget hable de adolescencia. Se sitúan en paralelo en la edad. La de las operaciones formales coincide en tiempo con la adolescencia. O sea, el mismo sujeto que yo tengo atravesando las operaciones, el pensamiento de las operaciones formales es un adolescente. Pero Piaget nunca definió la adolescencia. Entonces, cuando yo les digo, bueno, que me definan las operaciones formales, no me hablen de adolescencia. Hablan de personalidad o de las funciones cognitivas desde Piaget. Pero Piaget nunca habló de adolescencia. ¿Está? Porque como están próximos en la edad, ahí cuando yo digo que tienen que manejar las categorías de los autores. Para empezar a hablar de adolescencia, la primera diferenciación que vamos a hacer es adolescencia de pubertad, que son dos conceptos diferentes. Perdón, ¿Sí? ¿dijo adolescencia desde qué punto de vista? Psicoanalítico. ¿Eso es lo que estamos viendo ahora o no? Ahora vamos a empezar. Yo lo que hice fue un raconto de toda la psicología genética que la habíamos visto. Perfecto. Ahora vamos a ver Ahora vamos a entrar a la adolescencia. Exacto. Y todo lo que tiene que ver con la construcción de la subjetividad que vimos en la primera clase también es una mirada psicoanalítica. Perfecto. Vieron que yo dije que la psicología evolutiva se nutría de varias psicologías. De la psicología genética, que es todo el raconto, y de la psicología de psicoanálisis. Bien. Donde uno hace ese primer desarrollo de toda la subjetividad y ahora introducimos adolescentes. Pero que por ahí, como son próximos en edad, después uno, en la masividad de la lectura, tienden a sinonimizar a Piaget con adolescencia, no es lo mismo. Coinciden en edad. Llega a los 12 años y arranca de... Y lo mismo pasa en estos conceptos de pubertad y adolescencia. También tienden a sinonimizarse y no son sinónimos. Adolescencia y pubertad. Adolescencia y pubertad. ¿Puedo decir una palabra? No autorizada. Bueno, a ver, hablando hoy de, cuando hablamos del pensamiento abstracto, por ejemplo, que por ahí uno llega a lograr un pensamiento abstracto, o sea,
en una materia, por ejemplo, mi hermana es profesora de inglés y yo, por ejemplo, profesora de arte visual, diseño. Yo soy nula para el inglés, por ejemplo, mi hermana no sabe hacer un dibujo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si cada una de las dos logramos desarrollar, llegar hasta una profesión, un título universitario, y no sabemos andar en bicicleta, por ejemplo? No aprendimos a andar en bicicleta. ¿Tiene que ver con eso? O sea, todos tenemos que ser capaces de poder andar en bicicleta porque es algo normal. Porque todo tiene que ver, primero, más del orden del área de la pedagogía, pero bien sabemos que todo aprendizaje, de acuerdo a las experiencias con las que yo tomé contacto con ese objeto de aprendizaje, van a ser mis resultados. Por eso es que uno dice, en realidad, como hay muchas cosas que uno deja en el camino, cuando uno se pone a estudiar una profesión específica, hay un montón de cosas que uno deja de ejercitar. Que si uno las ejercitara, está la capacidad intelectual para lograrlas. Porque si no te pones a ejercitar, seguramente lo logres, porque no hay una discapacidad de base. Entonces, el tema es que como el contacto que yo empiezo a tener con el objeto de conocimiento es recortado, porque yo empiezo a vincularme con la psicología, la didáctica y la pedagogía, y dejo, por ejemplo, las exactas, y aquel que está todo el tiempo con las exactas, que no lee más pedagogía, se convierte en un concreto a la hora de estar ahí, siempre tener en claro en esto, si no hay, digamos, una discapacidad de base, por más ejercitación que yo dé, no lo va a poder lograr. Lo mismo pasa con la bicicleta. Yo no sé si hay gente que puede aprender o no a andar en bicicleta más allá de cuestiones obvias de la motora. Pero en realidad, por ahí uno podría encontrarse con gente que en realidad nunca hizo una práctica exhaustiva para aprender a andar en bicicleta. Exacto. Siempre la experiencia, la práctica y la manera en que yo abordo los contenidos van a ser de gran importancia. Sí, en realidad tiene que ver con las experiencias. Y obviamente a medida que nos vamos haciendo más grandes, el pensamiento se rigidiza mucho. En realidad a veces uno de chico trata de, a veces digamos, en demasía, porque pobres hijos van haciendo 10.000 cosas, pero es en este afán de que pareciera que lo que no se aprendió de chico, de grande no se va a aprender. En realidad no sé si no se va a aprender, lo que nos va a costar mucho más, porque el ser humano, tanto en las relaciones humanas como en lo cognitivo, se va rigidizando. Un chico llega a un aula donde no conoce a nadie y rápidamente se integró. Nosotros, papá, que hace 3 meses que estamos cursando y no sabemos cómo llevar al lado. No me mirá, no me saludá, no sé, yo llegué, no sé. Vivimos en una casa, no tengo ni idea, mi gente vive al lado, mi hija sabe quién es de medio barrio. Porque es otro, la flexibilidad. Lo mismo pasa a nivel pensamiento. Vos tirás a un chico a la pileta y lo más probable es que atine a hacer algo. Vos te tirás a la pileta y no sabes nadar, lo más probable es que te ahogues si no viene alguien a sacarte. Porque digamos, la falta de ejercicio y esta capacidad de tener que saber hacer las cosas nos anula un montón de cosas. Vos fíjate, recién me dijiste, te voy a preguntar una pavada. Vos te anticipaste a llegar a hacer una pavada. No te va a tratar, no te va a decir. Te gusta, te va a incomodar, vos no vas a saber qué contestar. Pero el chico no va a pensar. Ni en él que está haciendo la pregunta si queda como pavo o no, ni en el otro si la sabe o no. El adulto, digamos, la mediatización de la cultura, nos va rigidizando. Por eso es tan importante utilizar la flexibilidad del pensamiento del niño y aprovechar los primeros años de vida. Yo siempre digo, el chico llega a la escuela provisto de un montón de cosas y sale de la escuela sin nada, le sacamos todo de la escuela. Porque llegan súper creativos, divertidos. Vos fíjate que un chico en primer grado tenés que inventar un acto re masivo porque todos quieren actuar, todos quieren hablar. En sexto grado, rogarle al mundo que alguien te lea 2 palabritas. Pero porque, sí, después que no, pero el chico va creciendo y se va intimidando, sí, nosotros como adultos lo ayudamos a cerrarse cada vez más. Para reflexionar como escuela que estamos haciendo. Que no tengo la respuesta de cómo sería el ideal tampoco, pero para empezar a cuestionarnos, la reflexión no implica tener respuesta de todo. La reflexión implica que podamos empezar a hacernos preguntas. Estamos más cerca del cambio que si ni siquiera nos preguntamos. Entonces, todo lo que naturalmente el chico tiene, lo debemos poder aprovechar y desarrollar. La creatividad y la búsqueda en la creatividad,
es el eje de cualquier aprendizaje. Y nosotros en la escuela lo llevamos tan técnicamente al aprendizaje puro que perdemos el juego como una herramienta prioritaria de aprendizaje. Bueno, parece que si jugamos no aprendemos. El aprendizaje se da así como están sentados, escuchándome, no sé, las 30 mentes que están me están escuchando y están aprendiendo. Pero mi fantasía es que si ustedes están quietitos y no hablan, me están escuchando. Y capaz que sería mucho más productivo en este momento desestructurar la clase y que ustedes se pongan a hacer algo. En estos espacios es muy difícil por los pocos tiempos que tenemos. Pero en la escuela, que tenemos mucho tiempo, uno tiene que alejarse cada vez más de estas clases expositivas. O que sean un inicio, pero que yo pueda en algún momento involucrar al otro. Si no es muy difícil, yo les pido a ustedes que recrean la teoría, pero la estoy dando yo todas. Es como muy incoherente. Acá realmente por los espacios acotados que tenemos, cuesta mucho hacerlo de otra manera. Porque además, yo tengo una fantasía de ustedes de alumnos y ustedes tienen una fantasía mía como docente. Entonces, si yo también viniera a una clase súper práctica, ¿ustedes qué dirían? Mira esta, vino, habló pavada y ahora me lo que hay que leer. No explico nada, no desde arriba. O sea, porque también cuesta el pasar esto. Ustedes también tienen un ideal de profesor de llevarse esta clase, las 4 fotocopias que hay para leer y bueno, algo tiene que haber dicho. Mirá, ¿qué dijo? Nada, ahora que no la tengo que armar solo. O sea, fíjense que esa subjetividad y ese ideal juega en todos, no solamente en todos. Además a los padres, cuando vos se copió, ¿qué pasó? No copiamos, todo. O esa necesidad de que en el cuaderno todos los días haya actividad. Sí. Que quede Capaz que vos estuviste toda la tarde laburando y en el cuaderno pusiste la fecha y algo más porque todo se elaboró o en un afiche o desde la oralidad, o desde la oralidad, que es un contenido más a trabajar. Entonces ya no es más que habla el que es demostrativo y el que es tímido no, porque la oralidad es un contenido ahora, entonces todos tienen que poder lograrlo. Entonces es algo que hay que hacer mucho hincapié. Y sin embargo, en esta necesidad de que quede registro de algo, no vale. y como que lo que se aprende es lo que queda registrado. Y te acordás que antes cuando íbamos a la primaria llevábamos el cuaderno, que la directora lo vea. Y yo, ahora mi hija no. ¿No? Si le escriben dos favoritas cada día, que yo qué hacen. Claro, así es de otra forma. Sí, sí, sí. Y es desmitificar esto de que el juego es un espacio de aprendizaje. ¿Puedo decir una cosa? Yo tengo 5 minutos. Parar 5 minutos. 5 minutos. No tenía idea que era eso. Las 12 menos 5. Ah, sí, haces más rápido y terminamos. 5 minutos. Bueno, Sí, 5 Salimos de minutos. las 8 de la mañana. Sí, sí. 5 minutos de silencio. Yo recién, esto es pavada. Yo recién me imaginaba, mirá si todo esto de hoy más todas estas fotocopias que yo ni las veo, aquellas las pienso de buscar. No sé, subirlas. Digo, mirá si todo esto que nos dijiste, más lo que tenemos que ver, vos hubieras venido, hubieras hecho en tu casa un rompecabezas, por ejemplo, hubieras tirado a Carmen eso, o sea, estaría todo lo que pusiste, pero con términos o conceptos que nosotros armáramos el rompecabezas y después nosotros vamos a decir, por esto, pero nosotros armar esto y qué nos explicó. Pero para hacer eso, tenías todo esto mismo que nos dijiste, para poder grabarnos ese juego con nosotras. No, si yo hubiera tenido el ideal de, por ejemplo, decir, bueno, a ver, yo suponía que la bibliografía estaba subida o los defectos la habían sacado. Y además suponía que además voy a tener que tener toda leída. Pero yo tranquilamente podía traer una actividad de esa. Es que los otros días me hicieron. La actividad fracasa y yo qué voy a decir. Respecto del aprendizaje. Bueno, todo lo que leyeron vamos a hacer práctico. Se juntan a 2 o 3. Sí, sí, lo hicimos, claro. Y también puede ser mi interpretación, decir, bueno, a ver, la actividad fracasó. Nadie pudo hacer nada. Yo puedo decir, No leyeron nada. no les importa. No les importa la materia. No les importa nada. Todo les pasa. Como todo lo que vas hablando, yo lo voy agarrando en casa. Yo con mi Es hija, genial. yo con mi hija. Y con todo lo que general. Pero yo de haber sabido esto, voy a hacer otra madre. Igual. Porque yo tengo eso necesariamente que alguien me ve en la calle con mi hija y dice, qué madre ideal. Está gritando la piba. La muchachita de origen no era. Total, el que entra al jardín y en la primera entrevista de admisión tengo que mentir al 100% si no va a nadie. Hija, duerme en la cama grande, no toma madera, pero pasó el vaso a 20, lo mismo, tiene casi cualquier. No digas lo que haces en casa. Fracasa ampliamente. Por eso mi mamá dice que no
familia, te manda los niños, se va a trabajar. Pobre papá, los papás en esta ámbito, va y se aprende con la pediatra. Con la pediatra. Lo vi en la clínica. Más que ¿Vos qué querés hacer? ¿Querés agua?